Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Amén. Tengan todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Está usted en la casa del Señor. Hoy día, jueves, nos toca el estudio bíblico. Se ve que hay un compromiso con el Señor, porque ayer tuvimos reunión con la familia y degustando un rico pollo asado, en algunos casos carne al jugo, ensaladitas ricas, y otros no pudieron. Entonces, para esos que no pudieron, queremos darle una noticia de que en Cristo se puede. Al principio cuesta un poco, pero el Señor se encarga de alimentar a sus ovejas. Por eso le damos gracias en este día, por eso este día, en vez de habernos quedado en nuestras casas, descansando, celebrando un día festivo, hemos decidido venir a la casa del Señor, porque es donde nos conviene estar. Porque es un día, igual que cualquier otro, es un día donde muchos se sumaron a una festividad que apareció de repente, está bien, no lo vamos a calificar, pero nosotros tenemos nuestros días también, y todos los días que tenemos tratamos de aprovecharlo en trabajarle al Señor. Por eso estamos con la palabra, porque ella nos edifica, ella nos trae medios para aprender a sostenernos, a edificarnos unos a otros y a mantenernos alerta de todo lo que está pasando alrededor nuestro y entender, digamos, que nosotros sabemos, no debemos preocuparnos en el sentido de lo que nos pueda pasar, porque Dios está preocupado de protegernos. Entonces, hoy día vamos a ver dos medios que usa la palabra del Señor para transformar vidas. Dos medios, dos formas, dos maneras que Dios usa a través de la Escritura para edificar la vida de muchas personas. Transforma a los hijos, conforma la imagen de su Hijo Jesucristo, transforma a los líderes a la manera de Jesucristo. O sea, lo que el Señor quiere es transformarnos para que seamos igual que el varón experimentado que es Jesucristo. Por eso hoy día el objetivo que tiene Dios, vamos a entenderlo, que es claro. Dios tiene la película, como dicen acá, muy clara, está definido, Él sabe lo que tiene que hacer de antes de la formación de las cosas que existen y de las que no existen también a nuestra vista, porque hay mucha vida, mucha existencia que nuestra vista, digamos, limitada no puede observar. Pero eso no significa que no existan, están y nos rodean. Entonces, el objetivo del Señor es transformarnos a la imagen de Cristo. Siempre piense eso usted. Toda la palabra del Señor nos quiere enseñar a ser igual a Jesucristo. Y usted sabe que esa imagen se perdió, esa imagen se cayó, como explica la Escritura en Génesis 3. En Génesis 3 la imagen se perdió. Ya no fue lo que Dios creó. Ya no iba a poder existir una relación que Dios anheló en su corazón, digamos, mantener con el hombre, no porque el pecado del hombre lo hubiese sorprendido, sino que Él preparó todo un plan siniestro para algunos, pero un plan de salvación para otros y siniestro para Satanás, porque le iba a echar a perder lo que al principio él pensó que era un triunfo. Entonces Dios, conociendo todas esas cosas, preparó todo este caminar por la vida hasta que volvamos a tener la figura de Cristo. Por eso estamos con vida, por eso tenemos experiencias que a veces son muy dolorosas, pero son experiencias que vamos a tener porque estamos en un medio que es hostil. O sea, nosotros no somos del agrado de los que nos rodean. Nosotros queremos
desarrollar, experimentar y enseñar la forma de vida que Dios anhela, y por eso que Él empieza un plan maravilloso. Y ese plan lo empieza después que el hombre cayó. Y ahí empieza, digamos, a proveer la forma de restauración. Porque Dios es un restaurador en potencia. Él vino a través de su Hijo a renovar, restaurar, rehacer y levantar al hombre caído. Y eso lo cumplió a las 1000 maravillas. Y comenzando a vivir, también nos empieza a enseñar que, sin embargo, a pesar de que el hombre está caído y sigue caído hasta que venga el Señor y lo levante, como dice la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es muy conocido por nosotros, que es importante que lo veamos de nuevo. Usted abre su Biblia, 2 de Corintios 5, 17, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí empieza la renovación del hombre, estar en Cristo. Y cuando uno llega a Cristo, llega como una guagua cuando llega al mundo. Pero llega con un nuevo principio, con una nueva oportunidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Porque en Cristo somos perdonados. Dios en Cristo se olvida. La palabra es clarísima al respecto, que Dios es como que sufre. No lo es así, pero para que nosotros entendamos el idioma que emplea la Biblia, sufrimos una transformación que produce una amnesia en Dios y nos ve como su Hijo. El pecado ya no tiene más nada que ver en nosotros. Ya hemos liquidado, se nos ha borrado el prontuario que teníamos por una vida desordenada, una vida contraria a los principios de Dios, y por lo tanto ahora esa amnistía que Dios da, que es un veredicto de perdón absoluto, se cumple solamente en Cristo. Y empieza la oportunidad para cambiar los pensamientos, cambiar el carácter, cambiar la forma de desarrollar una vida en santidad, y empieza nuevamente la oportunidad que debemos agradecerle a Dios por toda la eternidad. Porque la palabra es clara al decir que antes que Jesús viniera a nosotros, que Él nos buscara, no que yo lo encontrara, porque yo no tenía ningún interés en encontrarme con Dios. Yo estaba satisfecho con mi vida lisonjera, desordenada, oscura, pero vino el Señor a través de su Hijo, me encontró, me tomó, me hizo la pregunta del millón, y esa pregunta era: ¿qué puerta quería escoger? ¿La puerta angosta o la puerta ancha? Y me dijo: por esa hallarás tal cosa, y por esta otra hallarás tal cosa. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios no quiere que nadie después diga que no tuvo su oportunidad. Cuando esté enfrente en el trono blanco, nadie le va a poder decir al Señor: es que tú nunca me explicaste, es que tú nunca me dijiste, es que yo no tenía idea de lo que podía pasar, porque ahí vendrán a su memoria todas las veces que Dios intentó para que él cambiara de actitud. Entonces, nosotros seremos testigos de eso. Porque aclaro preguntas que nos han hecho a través de la última predicación que tuvo nuestro hermano, de algunas personas que dijeron: pastor, ¿sabe qué? Me llama la atención porque yo sé que en Cristo somos perdonados, yo sé que no va a haber juicio de nosotros, pero yo escuché a través de la radio un predicador que dijo que íbamos a ser parte del juicio. Y yo le dije: no, lo entendiste mal, nosotros vamos a ser testigos. Vamos a estar en el juicio. No se olvide que se abren los libros de la vida y los libros de las obras.
Nosotros vamos a estar siendo testigos de cómo el Señor va a desarrollar un juicio que es perfecto, que es exacto, que es único en la historia, donde ahí no van a haber cuchufletas, no van a haber amistades ni abogados para ir en defensa de lo indefendible. Y glorificaremos a Dios por sus obras, porque Él es un juez justo, es un Dios santo, es un Dios amoroso que no tiene por inocente al culpable. Por lo tanto, si vamos a ser testigos, y vamos a ser testigos de que Dios cumple su palabra, que Dios dice y tiene una nube de testigos cuando pasa algo. Él dice y habla desde un principio y señala de un principio qué es lo que va a pasar al fin. Entonces yo no quiero que se presten para entender mal. Hay que escuchar bien y hay que leer la Escritura, porque acá en esta iglesia, nosotros enseñamos que todo cristiano, hijo de Dios, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero va a comparecer ante el tribunal de Cristo, como dice en 2 de Corintios también, no para ser juzgado, porque en Cristo ya no hemos sido. En Cristo hemos sido perdonados, sino que la Biblia dice que daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y será el lugar de los galardones o será el lugar de los descuentos. Al que no hizo algo no se le va a dar nada, pero al que hizo algo se le dará mucho. Es el principio bíblico que enseña lo de la siembra y la cosecha. Así que, hermanos, el primer medio que Dios usa para que nosotros aclaremos la transformación es por medio de la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. Para Él no hay nada oculto. Para la palabra está todo a la vista. Por lo tanto, ahí seremos desnudados, por así decirlo. No podremos esconder nada porque la palabra nos empieza a escudriñar y a decir en la predicación, por sus palabras serán juzgados o serán condenados, porque de toda palabra ociosa que hable el hombre dará cuenta en ese lugar. Pero también dice la palabra que si nosotros hemos cometido pecado, reconocemos que la embarramos, reconocemos que metimos mal la palabra, tenemos la posibilidad de pedir perdón, de concurrir a Cristo, que es nuestro abogado, y la palabra me dice en Juan, 1 de Juan 1:9, que en Cristo tenemos perdón y la comparecencia para el perdón de ese pecado. Entonces, la transformación empieza por la palabra. Si yo soy una persona que no voy a los estudios, no voy a la iglesia, como algunos dicen, ¿y por qué voy a ir a la iglesia si yo en la casa estoy igual? Está bien, nadie le va a discutir porque nosotros hemos aprendido según la moraleja de no discutir con aquel que no quiere entender. Total, es su vida, pero se le advierte. En su casa por orar, por hablar con el Señor, pero en su casa no va a tener el estudio de la palabra, al menos que tenga mucha plata, que contrate a un teólogo para que vaya a su casa, para que le explique, pero tampoco va a ser beneficioso porque va a estar pagando para algo que Dios se lo da gratis. ¿Me está entendiendo? Entonces, la iglesia es donde usted se nutre con la palabra. Los estudios de la palabra son los que le abren el entendimiento. Y Dios empieza a transformar a través de la iluminación que el Espíritu Santo da a la mente de las personas. Y eso lo leemos en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18 nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. A la misma imagen por el Espíritu del Señor.
¿Quién me dice eso? ¿Me lo dice un programa en televisión? ¿Me lo dice un amigo en la calle? Puede que me lo diga. Pero él está repitiendo lo que está escrito. Él está repitiendo lo que la palabra le dice a mi espíritu. Es la palabra, hermanos. No existe otro medio que la palabra del Señor. Entonces, la Biblia nos dice que somos transformados al contemplarnos en el espejo, al ver cómo somos realmente, porque cuando yo me miro al espejo me empiezo a ver los defectos. Si en el espejo veo que estoy barbón, me tengo que afeitar. Si en el espejo veo que tengo mucha ojera, cuidado con la vida nocturna. Pero si en el espejo me reflejo tal como me veo siempre, incluso a veces más bonito, porque la relación con Dios hermosea el rostro. Lo dice un salmo. La relación, la conversación con Dios hermosea el rostro. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, tenemos un ejemplo que da la Biblia como un hombre, cuando vio a Cristo, miró a Cristo, Cristo lo sorprende y se para frente a él con la sola presencia de Cristo, la mirada a la cara de Cristo, ese hombre fue transformado. Y fue transformado de un tremendo tormento que vivía. Endemoniado como 1000 demonios, legiones de demonios en él, que corría de noche, de día, que el pueblo estaba espantado porque el hombre no dejaba dormir, lo ataban con cadenas, se soltaba, se comía los cadáveres, era algo tremendo. Y Satanás quiso impedir, escúcheme bien, siempre que usted vaya a hacer una obra en beneficio de alguien, de la sociedad, de una persona, Satanás se lo va a impedir. ¿Qué es lo que hizo Satanás para que Jesucristo no llegara a Gadara, de donde existía este hombre? Mandó una tremenda tormenta que el bote donde iba, la barcaza donde iba Jesús, casi se hunde. Donde los discípulos gritaban asustadísimos: Señor, ¿cómo tú duermes? ¿Cómo tú estás durmiendo ahí mientras la barcaza se hunde? ¿Y el Señor qué hace? Él había dicho que iba a pasar al otro lado. No le creyeron. Por eso Jesús le dijo: hombres de poca fe. Porque a veces uno actúa y obra sin escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a su palabra, porque su palabra es la que transforma. Hace callar al viento, le llama la atención al mar. Sí, aquí está todo. Porque Satanás no quería que llegara al lugar a hacer una obra que nadie podía hacer. Pero la sola presencia de Dios ante ese endemoniado calmó las aguas. ¿Por qué has venido a mí antes de tiempo, Señor? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué has venido a mí antes de tiempo? Porque hay un tiempo prefijado donde el Señor va a juzgar a todos esos demonios. Y le dijeron: ¿por qué has venido antes de tiempo? Porque Él no iba por los demonios, iba por ese varón que estaba sufriendo, endemoniado, que estaba siendo vituperado la imagen del Señor en él, a liberarlo. Su sola presencia. Como hoy. La sola presencia hoy cambia la vida de las personas. Si usted lo mira, cambia su vida. Pero míralo con atención, con respeto, escúchelo. Lo que Él le quiere decir, y no va a venir ni va a mandar un ángel a decírselo, se lo va a decir a través de su palabra. Cristo es la palabra, es el Dios encarnado en la palabra, es el verbo
que estuvo al principio creando todas las cosas. Él le va a cambiar su vida, nadie más. No confíe en nadie más. Hay personas que ofrecen un montón, embusteros que en este día sobran, en radio, en televisión, ofreciendo algunas cosas que pueden ayudarle. Brujos mentirosos que explotan a la gente, los esclavizan, porque los atan, los hacen esclavos. Esa persona pues vive a costa de lo que ellos dicen. La palabra es la que liberta. La palabra corta cadena. La palabra resucita. La palabra da vida eterna. La palabra está en medio nuestro y está en nosotros. Y cuando creemos, esa palabra sale de nuestro interior como ríos de agua viva. Y queremos hablar del Señor. Y queremos hablar con buenas noticias. Y queremos invitarle al reino. Pero el mundo está en otra. Están embelesados en otras cosas. Se preocupan más del día de mañana que del futuro. Se preocupan más de solucionar conflictitos en vez de solucionar el tremendo conflicto que ellos tienen con su vida. Duros de servicio, porfiados. Por eso Dios los entrega su propia verdad y los deja. Por eso hay tanto mentiroso que hablan y creen en su mentira. Y la mentira la hacen verdad. Y no faltan los necios que le creen y le siguen. Pero ese día no podrán alegar ignorancia. Nadie. Ninguno. Todos de rodillas, confesando su nombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero ya será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la oportunidad está ahora, hoy, no mañana. Porque nadie ha visto el mañana. Hoy es el día de tu salvación, dice la palabra. Levántate tú que duermes entre los muertos. Hermano querido, el endemoniado gadareno fue libre al mirar a Jesús. Y le rogaron, le pidieron, le suplicaron los demonios que no los mandara al abismo. Le rogaron, le suplicaron, y Jesús no los mandó al abismo, pero los mandó a un hato de cerdo. Y los cerdos no pudieron resistir la presencia de esos demonios, corrieron y se desbocaron a un despedero, a un abismo, a una caída. Y ese pobre hombre, ¿cuánto tiempo estuvo así? Hoy día, ¿cuántos hombres están como el gadareno? Sujetos a lo que se les dice, a lo que se les obliga. ¿Cuántos criminales andan en la calle haciendo lo que Satanás les dice? Matan, destruyen, como lo hace su jefe. Pero a ellos también está el mensaje hoy día. Mira a Cristo, y Él te sacará de esa condición. Él es el único, no hay otro. Porque el hombre no se librará. Donde quiera que huya, donde quiera que se esconda, el ojo del Señor está ahí. Así que, hermano, el enemigo siempre trata de desviar la mirada. Veamos Lucas, no quiero dejar en el aire esto. Lucas 8. Al salir de acá, usted pida un estudio de lo que estamos hablando, para que se lo lleve, lo estudie, lo lea, lo comparta, y para que usted sepa quién es el Señor a quien usted sirve, para que le dé gracia en todo momento.
por sus bondades. 8, versículo 26 al 28. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en sepulcro. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. ¿Quién reconoció a Jesús? El endemoniado. ¿Y fue el endemoniado el que rogó? No, fueron los demonios. Hermano, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, nunca va a estar bajo la tuición de un demonio, nunca. Podrá atormentarlo, podrá hacerle difícil su vida, podrá hacérsela a cuadrito, pero nunca va a tomar control de su vida. Porque Dios nos ha entregado palabra. Dios nos ha entregado herramientas como para decirle: stop, para, hasta ahí nomás llegaste. Eso es resistirlo, eso es pararlo. No en el nombre de uno, en el nombre de Jesucristo, el que lo ha vencido. No pueden jugar con nosotros. Hay un paralelo. Tenemos la imagen que él odia, que quiere destruir en usted, en mí, que es la imagen de su Hijo Jesucristo. Satanás nos odia. ¿Y por qué no odia al mundo? Porque le pertenece. Va contra aquellos que se oponen a sus planes, a sus proyectos, como ahora. Una iglesia viva, llena del Espíritu de Dios, que orando puede parar muchos embates del enemigo. Con la oración del justo Dios opera. Y los justos, cuando se juntan, tienen una oración poderosa, que Dios no la va a desoír, que Dios ordenará conforme su voluntad a los ángeles, para que los ángeles vayan y combatan en beneficio de sus hijos. Así que no le tenga más temor, por favor, al mal. No le tenga temor. Dios le entregó palabra, le entregó un arma, le entregó una espada, le entregó una coraza, le entregó un yelmo. Usted tiene cómo defenderse de las acechanzas del diablo. Resístalo y él va a huir de nosotros. Entonces, los medios que Dios tiene para transformar nuestra vida son vivos, son reales, son tangentes. No los puedo tocar, pero los puedo sentir. Mi espíritu de testimonio, que yo sé que Él vive, y mientras Él vive, todos vivimos. Por eso, con denuedo defendamos, con denuedo actuemos. Ayer salimos a dar una vuelta prácticamente con algunos hermanos. Nos acercamos a un señor que estaba arreglando un auto. Y yo le digo: ¿cómo está, vecino? Quiero compartir con usted un regalito. Y le voy a pasar el libro y me dice: no, hijo, no, yo no soy creyente. Mi esposa cree un poco, pero yo no soy creyente. Entonces, páseselo a su esposa para que lo lea y ella se lo comparta.
pero le vamos a dejar un regalito. No, déselo a otra persona porque yo tengo. Muy bien. Seguimos caminando. Yo sentí pena por el varón, no por el recibimiento. Porque usted sabe que hay personas que resisten a la palabra. En un antejardín, dos señoras conversando. No voy a decir pelando, no, porque yo no soy mal hablado. Habían dos personas conversando, bien animadas. Y nos acercamos. Hola vecina, ¿cómo están? Hola, bien. Les traemos un regalito. Ah, sí, qué bueno. Pero primero un librito cada una. Lo abrieron. Resultaron que conocía a la pastora, una de ellas. Y empezó una conversación. ¿Qué número calza usted? No, yo repatúa, calzo 40. Hay unas zapatillitas 40. Pruébesela. Son gratis. Nos quedó mirando como algo extraño. Se las probó. Y ahí la vecina dijo, yo también calzo 40. Yo no vivo aquí, soy de otro lado. Buscaron y encontraron otras 40. Se la entregaron. Y se produjo una conversación. Y fueron invitadas. Resultó que uno de los hijos o hija de ella estudiaba junto con uno de los hijos nuestros. Y seguimos caminando. Nos metimos en la feria navideña. Todo el mundo ensimismado, para allá, para acá, preocupado. Se nos acercaron porque andábamos con los dos carritos de feria que nos prestó un hermano de acá de la iglesia. En uno teníamos las zapatillas y en el otro teníamos jugos, galletas, regalos para los niños, bolsitas. Y nos paramos en una esquina y se paraba la gente a mirar, pensando que estábamos vendiendo las zapatillas. Y fue tanto el interés de una de las señoras que se acercó y empezó a tomar y a examinar las zapatillas. Y yo le dije, ¿le interesa la zapatilla? Me quedó mirando. No, y se fue. Y así logramos entregar uno que otro libro, personas muy amables, otros que decían, no, muchas gracias. Está bien. Cada cual aquí hace lo que quiere. Pero, ¿sabe? Nos sirvió para darnos cuenta cómo está la persona. Cómo están ensimismadas en el día a día. No tienen ningún pensamiento que los acerque al Señor. En estos días fue más famoso, le voy a decir, y esto es un éxito del diablo. Escuchen, hermanos cristianos, un éxito del diablo. En estos días se habló más del viejo pascuero que de Jesucristo. El viejo pascuero acá, que el viejito allá, que el viejito acá, pero Jesús no, ¿dónde? ¿Quién es Jesús? ¿Y de quién es entonces la celebración? Hermano, es del viejo pascuero, no es de Jesús. Ve al televisor, préndelo. Y sale un viejo guatón feo, carecurado, con una barba que le llega al ombligo, lo único que se hace. Y la gente haciendo filas con sus niños, para que sus niños se sienten en las rodillas. Y cuando tenga ese niño 20 años, va a decir, vieja mentirosa. Me sentó en la rodilla un viejo mentiroso. ¿Se da cuenta usted? Así están. Así están. Yo se lo digo a usted, porque ustedes son cristianos. No se lo estoy diciendo a los demás, se lo digo a ustedes. Pero los demás igual van a escuchar, igual van a saber. Pero ellos tienen una oportunidad todavía. El Señor les está llamando, les está invitando a que se sumen al carro de la victoria. Vengan donde están los vencedores. Satanás va a hacer todo lo posible para que día a día, se olviden más quién es Jesús. Va a llegar en un momento cuando los niños no hablarán más de Jesús. Porque ya no se habla en la escuela, en televisor, en la fiesta así,
Hay un día en el mes donde se elogian más los santos, no se habla de Jesús. Qué terrible para el Señor esto. Como el hombre desperdicia el regalo más hermoso que Él trajo. Un regalo gratis, que no lo merecemos. Ningún mérito para ello. Pero sin embargo, Él vino y aún está con los brazos abiertos. Pero ahora ya no está en la cruz. Ahora está vivo, porque resucitó. Así que, queridos hermanos, nuestra mirada debe estar siempre en Jesús. Aunque Satanás nos susurre al oído, resistámoslo. Resistámoslo recordando que nosotros somos propiedad de Dios. De que a veces la satisfacción de unos minutos tiene castigo la vida eterna. Y esto se lo dije un día a un varón que estaba muy enamorado de la esposa del pastor. Y yo le dije, viejo, te estoy metiendo en terreno escabroso. Esa mujer tiene un esposo y tú la estás tentando. Seguramente te va a dar un gusto, un deleite que te va a durar un par de minutos, pero quedarán marcados para la eternidad. Por segundos o minutos, de repente, de darle satisfacción a la carne, nos dejan a las puertas del infierno. Por eso los hijos de Dios tenemos que cuidarnos, porque vaya a perder la vida de una u otra manera. La vas a perder, no vas a poder seguir disfrutando, porque si eres un hijo de Dios, escucha bien, si eres un hijo de Dios que empieza a cometer pecados y no te arrepientes, Dios te va a cortar. Dios te va a cortar porque no quiere que desprestigies el Evangelio ni que hagas caer a otras personas. Y si también no eres hijo de Dios, Dios te va a cortar igual, pero tu paradero va a ser diferente. Ah, eso es mentira, pastor, eso es un cuento de usted. Una vez un gallo en el pasado que era judío se sentó y dijo, ¿qué es lo que voy a hacer? No hay tele, no hay teléfono, no tengo dónde ir, no tengo cómo entretenerme. Ah, voy a escribir un libro y lo voy a poner en la Biblia. Y eso, dijo, sí, eso lo escribieron los hombres. Ese es el pensamiento. Es un libro escrito por un hombre. No, ese es un libro que tiene 1000 errores. ¿Ok? Pero sin embargo no lo han podido destruir. Miles de años tratando de destruirla. No sacan nada, porque el Señor levanta una piedra y saca 1000 Biblias más. Nunca van a poder destruir lo que Él ha hecho. El hombre ha tratado de destruir la tierra y ahí Dios la tiene flotando. Y cuando el hombre crea que va a destruir la tierra, Dios lo va a destruir a ellos. Y va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios nunca va a perder, hermanos. Y todo eso es por nosotros, por amor a sus hijos. Cuando mantenemos nuestra mirada fija en Cristo, su palabra nos ilumina. Viene la palabra del Señor a nuestra mente. Y ahí nosotros se nos viene también lo que Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, por favor. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3. Miren lo que dice. 3 en adelante. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usted sabe que la Biblia habla de la carne, habla del pecado. No hay que comerse un bistec sea pecado.
carne es el pecado. La carne requiere pecar. Se alimenta con el pecado, la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, hermanito, ¿qué? Hermanito, cuidado con lo que estás haciendo. Aquí no me vengan a mí, no, pastor, usted no puede juzgar. Sí puedo. Sí puedo. Escuchen bien, la Biblia me dice. Algunos confunden el sentido cuando dice con la vara que mide será medido. Primero saca la paja del ojo ajeno, que la tremenda viga que tienes tú. Si yo no tengo paja ni viga en mis ojos, puedo juzgar al que sí la tiene. Si yo no soy un ladrón, puedo juzgar al ladrón. Porque mi vara está limpia. Porque yo no soy ladrón. Un ladrón que juzga a otro ladrón, ¿con qué moral? ¿Con qué moral? Entonces, cuando la palabra del Señor dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta y estando pronto para castigar toda desobediencia, diciéndole al hermano, oye hermano, no lo hagas más. Hermano, por favor, lo que estás haciendo es malo. Estás ofendiendo al Señor, te estás rebelando contra lo que Él dice en su palabra. ¿Por qué te lo digo? Porque yo no lo hago, porque le hago caso a la palabra. Tú no me puedes decir a mí, y Bonia, no. Yo no lo hago. Si le digo a un hermano aquí, oye, cuidado, cuídate de tal y tal cosa, él me va a mirar y esa mirada va a ser una mirada que me va a estar escaneando por si me encuentra algo, para decirme, sí, pastor, la carita, usted cómo me hizo esto. ¿Se da cuenta usted? Leamos entonces con entendimiento, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y cuando la obediencia nuestra es perfecta? Cuando nos alineamos en Jesucristo. Cuando caminamos detrás de Jesucristo. Así que, hermano, la evidencia de que está mirando usted a Jesús es otra forma que Dios transforma también. Transforma nuestras vidas cuando miramos a Jesús. Nos sentimos pequeños. Nos sentimos pequeños ante su presencia. Reconocemos que Él es lo máximo. Y hay un montón de versículos que usted se los va a llevar para su casa. Véalo ahí, gócese y subráyelo o píntelos con colores, como usted quiera. Pero es hermoso lo que nos dice el Antiguo y Nuevo Testamento al respecto. La grandeza de Dios y de su Hijo. Isaías decía, ¡ay de mí, Dios, que estoy muerto, porque he visto la presencia de Dios! Así deberíamos decir nosotros. ¡Ay, mi Dios, estoy muerto en la carne porque siento tu presencia en mí! ¿Lo decimos? No. ¿Le damos gloria a Dios cuando sentimos su presencia? ¿Usted ha sentido su presencia? ¿Ha sentido ganas de cantarle al Señor y dentro del cántico ganas de llorar? ¿Ha sentido usted que en medio de la congregación, cuando se canta, se levanta las manos, como que se le hace un nudo en la garganta que incluso le impide cantar? Es el espíritu del hombre agradeciendo a Dios
Cuando usted lo esté viviendo, gócese, porque está viva en el Espíritu. Porque las palabras que adoran a Dios, las palabras que magnifican su honra, su presencia, usted la está sintiendo y su espíritu se está gozando. Es hermoso. Cuando usted vive en una congregación, la adoración. ¿Sabe usted lo que es adoración? ¿Sabe usted lo que es levantar las manos y sentir que Dios está al lado suyo? Que Dios está paseándose en medio de la multitud. Venga dispuesto a sentirlo. Y no lo frene cuando empiece a sentirlo. Deje que se desarrolle, hermanos. Así que por lo tanto, Señor, yo sé que está en mí, y yo que soy hombre pecador. Reconocimiento que el pecado aún está en nosotros. Si bien hemos sido perdonados, pero aún estamos sujetos al pecado. En cualquier momento podemos pecar. Más vale no hacerlo. Entendemos que somos frágiles, somos niños. Nos podemos en cualquier momento resbalar. Tenemos que reconocer esas cosas. Señor, tómame firme la mano. Señor, llévame entre tus manos para que mi pie no tropiece en piedra. Señor, cúbreme del maligno. Somos frágiles. No debemos estar sin la cobertura de Dios. Cobertura de Dios. La cobertura del hombre no sirve. Ay, pastor, tengo que ir a Venezuela porque allá está mi cobertura. ¡Ah! Tu cobertura está aquí, está sobre ti. Esa es tu cobertura. ¿Qué hombre va a reemplazar a Dios? ¿Qué hombre es dueño de la unción para dársela a otro? El que unge y el que da cobertura se llama Jesucristo, el Santo de Israel. Lo dice la Escritura. Oh, el tremendo viaje, un conocido, no voy a dar nombre porque es amigo mío, ¿no? 2 veces al año, ¡fum, fum! Para recibir cobertura y dejarle el pago por la cobertura. Hasta que le llegó una carta un día. ¿Y esa carta qué decía? La tengo. Me la mandó. Decía: al que quiere tener la presencia del señor obispo, tendrá que dar tantos dólares al mes. El que quiera sentarse en la primera fila va a tener que aportar tantos dólares al mes. Y al que quiera estar de la primera fila para atrás, tantos dólares al mes. Yo pensé que era un chiste. Y después conversé con otro siervo. Sí, me dijo, es así. Es un señor de Guatemala. Un señor que se le murió la esposa hace rato. Pero sin embargo tiene la silla de la esposa ahí y no deja que nadie se sienta porque su esposa está ahí. Hermano, ¿qué clase de iglesias tienen? ¿Qué gente les sigue? No entiendo. La verdad que no entiendo. Y tantas otras cosas, hermano, que no vale la pena en estos momentos hablar. Sino que nosotros vamos a ser edificados en torno a la palabra del Señor. Si la palabra dice algo, es mi obligación acogerlo. Pero si quieren inventar algo que la palabra no dice, si están inventando, sacando texto de su contexto, la Biblia me autoriza para decirle anatema. Dice, el tal se ha declarado anatema. Y es una palabra fuertísima. Es decir, el maldito. Pero dice la Escritura, ¿o no? Que vengan a contar cuentos que van a terminar en el bolsillo de alguien. El tal es un anatema. Por eso la palabra del Señor nos edifica, nos enseña. Usted tiene que estar preocupada de no meterse en lío y en estudios que a veces los sacan de su centro en la palabra. No es malo estudiar.
No es malo conocer historia de las religiones. No es malo estudiar teología sistemática, homilética, que le da a usted una preparación para el mensaje. No es malo saber de hermenéutica, no es malo. Pero cuando ya empiecen a hablarle que estamos en una dimensión donde la cuadratura y la quintetura y la vieja esquina explican esto, no se meta. No están embolando la perdiz. Así son los postreros tiempos que hablan la palabra del Señor. Se levantarán mentirosos, amadores de sí mismos, que engañarán vagos. Así que, hermano, la perspectiva de Dios es que nos hagamos un autoanálisis. ¿Estamos realmente sirviéndole al Señor? ¿Estamos cumpliendo con la obligación que tenemos todos? Sin excepción, ¿estamos haciéndolo? ¿Qué es lo que es la iglesia para mí? Yo soy la iglesia. Yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde estoy? Estoy en un templo levantado por manos de hombre donde habita Dios a través de su iglesia. Si su iglesia no está aquí, el templo está vacío. Los muros no sirven. Sirven para parar el viento, el calor, el techo, la lluvia. Pero si usted no está, no hay ningún hijo de Dios en una iglesia, o sea, en un templo, está vacío. ¿Cuándo le damos vida al templo? Cuando nos juntamos las iglesias a estudiar la palabra, a adorar a Dios, al orar unos por otros y al ser edificados. Dios se glorifica en medio de su pueblo. Así que buscar cada vez esa validación en nosotros es lo importante. Toda vez, hermano. Aquí nadie fue llamado para no servir. No. Usted sirve. No sé cómo, pero usted sirve. Usted tiene un llamado de parte de Dios. No se olvide que la palabra dice que somos un cuerpo. Pero hay una cabeza, que es Cristo. Y el cuerpo tiene, dice, el ojo no puede menospreciar al oído, ni el oído a la boca. La boca no hace lo mismo que la mano, ni la mano que el pie. Cada parte del cuerpo tiene una función. Usted es parte del cuerpo. ¿Cuál es su función? Si no la sabe, ore al Señor para que el Señor le diga, tú eres el billete. No sería la palabra del Señor. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y te he llamado para predicar las buenas nuevas. Ve donde está el perdido. Ve mar adentro donde hay hartos peces. Tira la red y arrástrala. No es tu problema si el pescado que tomaste es bueno o no. Yo hago la separación. El pescado que va para allá, el pescado que va para acá, pero tú hazlo. Dentro de ese llamado, ¿cuál es el suyo? ¿Va a tirar la red? ¿Va a preparar el anzuelo? ¿Va a afinar el bote para que ande bien? ¿Cuál es su función? En la iglesia, ¿cuál es su función? ¿Viene a escuchar para edificarse o viene a pasar el tiempo? ¿Viene a escuchar palabra de Dios para compartir con otros? ¿Viene usted a hacer obra de sanidad? Un día me equivoqué en una predica y lo corrijo ahora. Las iglesias, los templos, son sanatorios. Aquí llegan los enfermos. Se tienen que ir sanos. Porque está el médico de médicos, el que creó la medicina, el que sabe todo. Y los cirujanos rodean al enfermo y orarán por el enfermo, lo operarán, espiritualmente hablando, y Dios sanará al enfermo. Y el mismo espíritu que estuvo en Jesús es el que estará en medio nuestro, el mismo, que nos ha mandado a hacer muchas cosas, pero la principal es darle libertad al cautivo, darle vista a los ciegos, abrir las puertas de las cárceles espirituales. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Es abogado? Entonces párese
frente al Señor, interceda por su cliente espiritual. No le cobre porque ya usted está pagada de antemano. Y diga, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero dale la oportunidad, visítalo, Señor. Está sufriendo, pero Él no sabe cómo pedirte. Señor, mira, yo no sé qué hacer. Por eso te lo presento a ti, para que tú como el juez eterno, el doctor de doctores, el gran sanador, el Jehová con nosotros, el que siempre está, diga una sola palabra. Y esa sola palabra bastará para sanarlo. No le está poniendo ni sacando, porque todo lo que yo le dije está aquí. Señor, ¿cómo vas a ir tú? No te preocupes, no vayas donde está el enfermo. Le dijo un centurión, un soldado romano. Señor, si no tienes para qué ir, di la palabra y bastará para sanarlo. ¿Y sabes lo que pasó? Sanó. A la misma hora que el hombre le pidió a Dios que sanara. Entonces, cuando usted habla con el idioma de Dios, ¿qué hace el Señor? El Señor no va a decir, no, te está diciendo cosas negativas. No, conforme a su voluntad. Señor, usted vino a darle salud. No es tan solo salvación, es sanidad. Usted vino a restaurar a las personas. No es que tú no lo sepas, Señor, pero Él no lo sabe. Por eso te pido por Él. Mamá, escuchen que a veces su llanto, su oración es vana, porque creen que con las lágrimas, ninguna lágrima de una mujer sincera que pida por el hijo, Dios la va a desoír, la va a leer toda. Pero ocupe palabras de Dios. Señor, yo acudo a ti a través de Jesucristo. Jesús me dijo que yo lo que pidiera conforme tu voluntad, tú lo harías. Y si lo pedía en nombre de Jesús, Él también lo haría, Señor. Y tu voluntad es de que esta persona te conozca. Que mi hijo te conozca. Que mi esposo te conozca. ¿Tú lo quieres salvar? Tú no viniste a decir tú y tú y tú y tú y tú, salvo el resto. No, no, no. La palabra me dice que Jesús murió por el mundo, por todos. Pero puso un requisito para todo aquel que en Él cree, para ser sano y salvo. Por eso, querido hermano, la perspectiva que Dios nos da es esa. La primera, que la vimos recién, es el proceso de saber que Jesús es nuestro Señor, y está, que es la palabra que nos ilumina. La palabra que nos trae la palabra de Jesús, por decir, en nuestra mente. Y recordar que en la palabra están varios ejemplos, que es no rendirnos, resistir al pecado, no caer, y si caemos, levantarnos, ver los procesos que han vivido personas de la Biblia, como Jeremías, por ejemplo, que Jeremías lo odiaban porque hablaban mal contra los reyes, predicaba lo que Dios le decía, y el rey estaba saturado con él, lo mandó a enterrar y lo tiraron a un foso profundo donde estaba cubierto de barro, y de ahí Jeremías se manda la oración y dice: Señor, aboga por mí. Y la palabra dice que el Señor lo sacó del foso. Como el león, los leones que rodeaban a Daniel. Antes que la persona cayera, los leones eso lo tenían listo, frito, destrozado. Sin embargo, los leones le dieron abrigo. Yo creo que durmió mejor que nunca Daniel, calentito entre medio de los leones. Cuando vinieron los jóvenes a un horno, pero que está viviendo 10 veces más, o 7 veces más, o 20 veces más, lo que usted quiera, y los tiran adentro porque no quisieron rendirle honores a un rey. Y la orden era que el que no se postrara ante los pies de ese ídolo que representaba al gobernador, al rey, al emperador,
tenía que ser sacrificado, tirado al horno. Y como ellos dijeron, no, más nos vale servir a Jehová que a cualquier hombre, los tomaron adentro del horno y los que lo tiraron al horno murieron quemados. Por el calor que salía, ellos fueron alcanzados por el fuego, y cuando de repente uno mira, ya habían 3 varones paseándose entre el horno, conversando así como, y viste el partido Colo Colo la noche, no, si no lo vi, vi el de la U, conversando, y mandan a buscar al rey, y el rey dice, pero no eran 2, ¿y quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? El mismo que está aquí hoy día. Ese es Dios. La palabra es el que nos lleva a esa verdad. Hermanos, y esta es una súplica para todos aquellos porfiados. Mientras más luego nos rindamos a Cristo, menos vamos a sufrir. Apúrate, aprovecha, que muy pronto se acabará el tiempo. Dios nunca nos va a llevar al fuego porque sí. Siempre vamos a tener que caminar por el desierto. Pero ya sabemos que a la salida del desierto hay logros, hay éxitos. Siempre nos va a ir cambiando de tinaja. En el pasado, en el Antiguo Testamento, se hablaba del vino. El vino de un día a otro día empezaba a tener sobre su base una especie de nata, algo que como enturbiaba la limpieza del vino. ¿Cómo lo limpiaban? Cambiándolo de tinaja en tinaja. La tinaja representa las experiencias que tenemos. Y cuando nuestra tinaja empieza ya a sacar esa espuma media férida y la suciedad que se pone encima, ellos cambiaban de tinaja para que el vino quedara puro. Nosotros somos las tinajas. Y Dios va a sacar toda impureza y nos va a ir limpiando de a poco, siempre. Él no va a dejar que la impureza esté con nosotros. Va a ser un vino puro, santo, como el que hizo en las bodas. Así que, hermano querido, Jesús traiga iluminación a través de su palabra, que el proceso que vamos a vivir en Él sea un proceso que sirva a otros para que también experimenten el conocer a Dios. Trae transformación a nuestras vidas, porque ya no somos como éramos antes. Yo prefiero no recordar cómo era antes, me da vergüenza. Te lo comentaba a mi esposa estos días. Yo me acuerdo cómo era antes y me da vergüenza. Pero le doy gracias a Dios. Pero ya no miro para atrás. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque alguien venía y me hablaba al oído. Y un día me dijo la palabra que debía mirar al punto, al flanco perfecto. No mirar hacia atrás. El pasado huele a pescado. Mira siempre adelante. Y no a los lados incluso, porque te puedes distraer y te caes. Sigue a Cristo. Aún Dios no ha terminado con nosotros. Yo no sé qué nos depara el destino. Yo no sé qué va a pasar con nosotros, pero que sé que todo lo que tenga que pasar está bajo el control de Dios. Lo sé. Dios pondrá paz en nuestro corazón si es duro. Dios pondrá gozo, alegría cuando sea bueno. Pero en lo bueno y en lo malo debemos alabar a Dios. En la abundancia y en la escasez debemos alabar a Dios. Porque Dios cumple con su palabra.
nunca va a abandonar a los suyos. Así que yo les animo a ustedes que nunca se dejen y no dejen que la palabra los siga iluminando. Escudriñen, estudien, y ustedes se van a dar cuenta el tesoro precioso que ustedes encontraron y que les pertenece sin ningún valor suyo. Nada le costó a usted. Se lo regalaron así gratis. Así que, queridos hermanos, tenemos que reflejar a Cristo como nuestra única esperanza. Cristo, nuestro único Salvador, Hacedor, nuestra única cobertura y nuestro único amigo. Póngase en pie. Yo sé que hay hombres de negocios, hermanos que han sido muy bendecidos, tienen su empresa y tienen que lidiar día a día con el personal, a veces con los proveedores que no cumplen. Y yo conozco algunos de ellos y uno de ellos me comenta y me dice que de repente siente como que le dan ganas de, pero también piensa que es mejor que no lo haga. Y hasta aquí se ha cuidado mucho del medio que lo rodea y le da gracias a Dios porque le sigue yendo bien, incluso porque a otros les va mal. No se goza de eso, pero sino que se da cuenta de la diferencia cuando el socio que uno tiene en un negocio es Dios. Así que le damos gracias al Señor hoy día porque Él ha tenido misericordia de nosotros, nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está preparando para hacer grandes obras, preparando acá a un remanente para que ese remanente salga a sembrar buena semilla, donde va a traer mucho fruto. Y ahí se cumplirá la palabra. El obrero es digno de su salario. Somos obreros del Señor. Trabajemos su viña. Aquí no está la viña. Es como la sinagoga de la época de los judíos. Era un lugar de estudio y de oración. Pero afuera estaba. Jesús iba a la sinagoga a enseñar y a orar, pero afuera estaba lo que Él hacía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor, por permitirnos juntarnos en torno a tu palabra. De Señor, entender que es el único medio que nos puede enseñar y hacer entender cuál es tu voluntad. Oramos por aquellos que aún no te conocen. Oramos por aquellos que están engañados, para que tú les libertes, Señor, para que tú los saques del lugar donde están siendo fruto y producto en beneficio de otros. Señor, tu palabra dice que tú empezarás por la iglesia en tu juicio. Nosotros queremos pedirte perdón por nuestras faltas y pecados como congregación y como persona y pedirte, Señor, que sigas siempre con nosotros, porque queremos, Señor, estar contigo, hacer la obra que tú nos has enviado a hacer. Saca toda flojera espiritual, toda desesperanza y muéstranos, Señor, que contigo está el éxito, la victoria y un final feliz. Muchas gracias. Oramos por este país, por esta comuna y todas las comunas del país. Oramos por las autoridades, Señor, para que ellos también te teman y que sepan, Señor, gobernar conforme a tu palabra, para que tu pueblo viva quieto y sosegadamente. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, y la iglesia dice: amén. Gracias, Padre. Amén. Tú
Nosotros y el mensajero, todo el día juntos.